a nivel mundial, en el año 2019, a finales del año 2019, última fecha de que se tienen datos, pues el consumo de energía primaria llegó a ser de casi 14.000 millones de toneladas equivalentes de petróleo. Esto significa, bueno, pues un aumento en el último año, del 18 al 19, del orden del 1,3%, y como veis, con respecto al año anterior, del 2,9% de incremento, ya se está empezando a notar el descenso del consumo de energía primaria, gracias fundamentalmente a la medida de ahorro y eficiencia energética, ¿no? Pero lo que sí me gusta señalar en este caso es que las energías renovables solo presentan el 10,7% del consumo de energía primaria. Fijaros que en este caso las renovables más modernas, ¿no? La eólica, la fotovoltaica, todas estas energías presentan un 4,3%, y la hidroelectricidad, que también al fin y al cabo es una renovable, pues es un 6,4%, ¿no? Esto está llevando a que las emisiones de CO2, que evidentemente están asociadas al consumo de energía, bueno, hay una cosa obvia y una cosa clara, es que si las renovables representan el 10%, un poquito más, las convencionales siguen siendo mayoritarias en este consumo de energía primaria. Fijaros que el petróleo viene a significar 1/3 del consumo de energía primaria a nivel mundial, el gas natural 1/4, y ya después también el carbón entre 1/3 y 1/4, y bueno, la nuclear un 5%, ¿no? Por tanto, las emisiones de CO2 a nivel mundial han ido creciendo durante estos años, más o menos un 66% desde el año 1990, pero ya por fin parece que empieza a estabilizarse las emisiones de CO2 a nivel planetario, ¿no? En estos 2 últimos años, en el 19, en el que de alguna forma es el último dato conocido, y en el 18, bueno, pues este consumo se ha estabilizado en el entorno de las 33 gigatoneladas de CO2. Bueno, el consumo de energía primaria, por tanto, parece que empieza a controlarse, y las emisiones de CO2 parece que empiezan a mitigar y que ya no están creciendo como crecían anteriormente. Todo esto tiene que ver con una correlación clara entre la temperatura y las emisiones de CO2, la concentración de CO2. Fijaros cómo tanto la curva de temperatura y la curva de emisiones de CO2 a nivel planetario pues siguen unas correlaciones muy parecidas, de manera que cuanto mayor es la concentración de CO2, mayor es la temperatura, ¿no? En la época preindustrial, allá por la revolución industrial, estamos hablando de unas emisiones de 280 partes por millón de CO2, de gases de efecto invernadero en la atmósfera, y ya estamos en el orden de los 411. Es decir, ha habido un aumento muy significativo que, como veremos ahora, empieza a ser preocupante si no actuamos, sobre todo a través de las energías renovables. Bueno, el nivel del mar también ha ido creciendo de una forma importante. Estamos hablando ya de unos 90 milímetros y el informe de todos los expertos del panel intergubernamental de cambio climático pues está indicando que el nivel de los océanos va a subir, y esto va a tener consecuencias catastróficas, y en este sentido, bueno, pues ahí empezáis a ver ya cuáles son las consecuencias del cambio climático, que ya son evidentes y constantes, ¿no? Huracanes de una forma más generalizada, episodios de contaminación brutal en algunas grandes ciudades, lluvias torrenciales, lo que son, bueno, pues también riadas brutales, es decir, todos estos episodios que antes eran más difíciles de encontrar, cada vez se concentran más en lo que sería a nivel mundial en todo este sentido, ¿no? Bueno, entonces, una vez que hemos visto cuál es el consumo de energía primaria que hay en el mundo, cómo ha crecido, cómo sigue creciendo, aunque ahora de una forma menos importante, afortunadamente, y cómo las emisiones de CO2 han crecido de forma importante, dando motivo para lo que es el calentamiento global
y el efecto invernadero que está causando el aumento de la temperatura del planeta, pues tenemos que preguntarnos qué debemos hacer y qué podemos hacer, ¿no? ¿Qué debemos hacer? Es decir, qué medidas habría que tomar y qué, en realidad, en qué estamos haciendo para evitar todo esto, ¿no? En este sentido, quiero poner aquí la principal conclusión o el principal reto que nos dio los compromisos de París, la COP21, la conferencia de las partes, la 21ª conferencia de las partes celebrada en el año 2015 en París, que nos indicó, propuso que el calentamiento del planeta sobre la época preindustrial, es decir, sobre 1850 aproximadamente, fuese en el entorno como mucho de los 2 grados, ¿vale? Es decir, y que intentar que esta cifra no superase los 1,5 grados. Si no se hace nada, tenéis ahí la curva roja, que podríamos ir hasta 4 grados de aumento de la temperatura como consecuencia de no hacer nada y, por tanto, de la grandes crecimiento de las emisiones de CO2, pero la idea es que con las actuaciones que se lleven a cabo, pues podamos mantener el aumento de temperatura entre 1,5 y que como mucho no superen los 2 grados en el año 2100. Esto significa pues concentración de CO2 en la atmósfera en el entorno de los como mucho de 450 ppm. Os quiero recordar que ya estamos en el entorno de los 400 y poco, 410 ppm, cuando no debemos rebasar a finales de siglo, y estamos en el año 20, pues los 450, para que, según los expertos, la temperatura no suba más de los 2 grados, que serían ya a partir de esta temperatura cuando las consecuencias a nivel planetario serían muy importantes y muy drásticas para la vida en el planeta tal y como la conocemos hoy. ¿Qué podemos hacer para reducir las emisiones de CO2? Pues aparte de algunas cosas, como están ahí puestas, de captura y secuestro del carbón, que es una técnica que no se ha desarrollado y que es complicada, o la generación eléctrica nuclear, le pongo aquí un signo de admiración, porque si bien es verdad que la energía nuclear no genera CO2, tiene un peligro potencial en cuanto a las consecuencias de una catástrofe nuclear que siempre está ahí. Recordemos Fukushima, o recordemos Chernóbil. Aparte de estas tecnologías, bueno, pues tenemos aquí fundamentalmente la mejora de la eficiencia en el uso de la energía, es decir, el ahorro energético, que no se ve bien ahí, pero sería un 36%, perdón, un 33%, lo que sería pues un 32% si utilizamos las energías renovables, tanto en generación eléctrica como en usos finales, ¿no? Es decir, el ahorro de la eficiencia energética, la mejora de la eficiencia energética, la generación de electricidad, la mejora de la eficiencia energética en los sectores industriales, domésticos, transporte, etcétera, y la implementación de energías renovables pueden reducir las emisiones de CO2 en un 75%, ¿no? Es decir, estos son lo que se le llaman los 2 vectores de descarbonización, el ahorro de eficiencia energética y el empleo de las energías renovables, que son las que nos pueden salvar del aumento de emisiones de CO2, ¿vale? En este sentido, bueno, pues ya sabéis que las energías renovables son inagotables a escala humana. Mientras haya sol, no habrá energías renovables, se renuevan de forma continua, en principio con periodicidad anual, no emiten emisiones contaminantes, solamente la biomasa es la que tiene una generación en la fase de operación, no en la fase de captura, es neutra en CO2, y las demás pues tienen un saldo negativo en CO2. Por tanto, en este sentido, es muy interesante utilizar energías renovables porque precisamente no emiten CO2, ¿vale? Supone una reducción importante de importaciones energéticas, de lo que sería factura energética de euros que tendría que pagar el país, en este caso España, por comprar petróleo, por comprar gas natural, por comprar carbón que no tenemos en nuestro país, aparte de la seguridad de suministros, no tener que depender de nadie, etcétera, 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 ¿no? Por tanto, las energías renovables, en principio, no aportan más que ventajas, son además tecnológicamente fáciles de desarrollar,
no es una energía nuclear que solamente la controlan dos países, Francia y Estados Unidos, ¿no? Y en este sentido, bueno, pues son también muy fáciles para que los países en vías de desarrollo puedan desarrollar y mantener estas energías. Una fotovoltaica es nada, tecnológicamente hablando, y una eólica, bueno, tiene más evidentemente, pero tampoco es nada del otro mundo. Bueno, aquí tenéis que ya a nivel mundial el 11%, como he comentado antes, son renovables modernas. Hay un 7% de biomasa tradicional, fundamentalmente en regiones muy poco desarrolladas, por ejemplo en África, que tienen que ir a buscar leña durante varios kilómetros todos los días para poder cocinar, y esas no están dentro de lo que se le llaman renovables modernas, pero bueno, estamos hablando de estas renovables modernas del 11%, como hemos visto antes, que serían como mucho un 18%, ¿no? Aquí tenéis el reparto de ellas y, excepto la biomasa de generación eléctrica, como lo que sería la generación hidroeléctrica y el biofuel, bueno, pues lo que es la solar, el viento, etcétera, la energía eólica, todavía representa una cantidad muy pequeña de energía primaria en el planeta. En este sentido, sí es verdad que en la parte de generación eléctrica, esto sería energía primaria, la anterior sería energía primaria, es decir, todo lo que es combustible, etcétera, y en la parte de generación eléctrica sí es verdad que aquí las renovables sí aportan ya más de la cuarta parte, es decir, un 27%, y en este sentido, bueno, pues están empezando a ser importantes, pero no olvidemos que la hidroeléctrica sigue siendo todavía muy importante, la generación eólica estamos hablando aproximadamente de un 6%, la fotovoltaica de un 2,8%, es decir, van creciendo, pero crecen todavía, como veremos ahora, de forma lenta, ¿no? Aquí veis, por ejemplo, bueno, pues que en el año 2019 las inversiones a nivel mundial en energía renovable ascendieron a algo más de 300.000 millones de dólares americanos, y el incremento de la potencia a nivel mundial de renovables fueron de 200.000 megavatios, de los cuales 60.000 megavatios fueron eólicos y 115.000, aproximadamente el doble, fueron fotovoltaicos. Y eso significa que el 87% de toda la potencia renovable que se puso en 2019, que como os digo ascendió a una inversión del orden de 300.000 millones de dólares americanos, el 87% lo acapararon la eólica y la fotovoltaica. Fotovoltaica que crece aproximadamente al doble de la eólica, y que aunque la eólica está ahora mismo en cabeza en potencia mundial, prácticamente ya este año, final del año 20, va a ser cogida, si siguen estas proporciones de 2:1, por la fotovoltaica. De manera que fijaros cómo las renovables están creciendo de una forma importantísima, pero veis, por ejemplo, aquí que ya el 75% de las inversiones en generación eléctrica, en potencia eléctrica añadida a nivel mundial, el 75% es renovable. Hace ya tiempo que se superó el 50% de la potencia nueva, de las inversiones nuevas en potencia renovable. Es decir, hay mucha más, solamente un cuarto de la potencia eléctrica mundial es energía convencional en el año 2019, es decir, fue el óleo, carbón, gas natural, generación eléctrica con estas tecnologías, nuclear, de manera que ya está claro que las energías renovables son las que mandan a nivel mundial en cuanto a nueva potencia, pero como dice un documento que a mí me gusta mucho de la Agencia Internacional de la Energía, pues crecen de forma desesperadamente lenta, ¿no? Es decir, están creciendo, pero no crecen de la forma tan rápida que a muchos no nos gustaría, ¿no? Por tanto, esto tiene que cambiar y tiene que mejorar. Bueno, aquí tenéis, por ejemplo, España está en un entorno del 38% de aporte renovable a su generación eléctrica. Estamos, bueno, pues por encima de la media europea. Bueno, Alemania tiene un 35%, pero hay países como los países nórdicos que nos superan de forma significativa, ¿no? Por ejemplo, Islandia, con una potencial
que sería muy importante en todo lo que es la geotermia, nos gana. Y bueno, hay otros países que también tienen, pero bueno, España no está mal, y bueno, pues como veis aquí, una fuente, fuente de red eléctrica de España, bueno, dependiendo si el año ha sido hidráulicamente importante o no, esto va subiendo, pero fijaros que, bueno, estamos en un 39%, este año 2019 fue poco lluvioso con respecto al 18 y eso se notó, ¿no? Pero bueno, estamos en una media de un 40% y se puede decir que va creciendo. En este año 2020 seguro que va a ser más, ¿no? Independientemente del dichoso bichito, ¿no? Aquí tenéis, por ejemplo, que la eólica ha aportado el 55% de toda la generación eléctrica en el año 19, la fotovoltaica todavía aporta una potencia pequeña porque ha empezado más tarde, pero bueno, rápidamente la fotovoltaica va a crecer de una forma espectacular. La hidráulica, veis que aporta un cuarto, la eólica el 50%, y así van la solar térmica, las plantas termosolares, un 5%, ¿no? Bueno, con todo esto sí también es muy importante la reducción, lo que sería el factor de emisión, es decir, del sistema eléctrico español se ha reducido de forma muy importante, es decir, lo que son las toneladas de CO2 por megavatio hora generado eléctrico, los kilos de CO2 por kilovatio hora eléctrico generado, se ha reducido ya de forma importante, ya estamos por debajo de los 0,2 toneladas, de los 0,2 kilos, 200 gramos por kilovatio hora, es decir, sobre años anteriores. Esta ha sido una bajada muy importante y, por tanto, las emisiones en el sector eléctrico español se han reducido de forma muy importante. Bueno, aquí tenéis las horas anuales equivalentes a nivel español, como por ejemplo el carbón se ha reducido de una forma espectacular. El año 18 aportaron casi 3.700 horas anuales equivalentes a la potencia que tenía el carbón. Este año pasado fueron 1.158. Este año 2020 va a ser mucho menos. Ese peso, ese hueco térmico lo ha ganado el ciclo combinado, que pasó de 1.000 horas a 2.080 horas, pero como veis aquí, la eólica, estos son datos a finales de año, y en ese sentido, esto todavía había poca producción con respecto a la potencia, porque la potencia se pone, como si dijésemos, a final de año, es cuando las empresas corren para poner potencia, y esto se debe de ir un poco más alto, ¿vale? Tanto la eólica como la fotovoltaica deben de tener en el entorno de 2.300 y 1.600 horas, y ya empiezan a ser totalmente competitivas y claras con respecto a las demás. Bueno, aquí también es una cosa muy importante, ya vamos entrando en más materia en cuanto a la importancia que tienen las energías renovables y lo que van a tener en esta próxima década. Estos son los objetivos y los escenarios de la Unión Europea a 2020 y a 2030. 2030, os acordaréis del famoso 20-20-20, 20% de reducción de las emisiones contaminantes con respecto al año 1990. España, que iba muy atrasada, se puso como objetivo concreto el más 30% porque íbamos muy mal, pero por ejemplo en penetración de las energías renovables también un 20% y en ahorro otro 20%, ¿no? De manera que el 20-20-20 ahora ya da una forma satisfecho en muchos países en el año, para la Unión Europea, se van a convertir, si no sube más todavía, en estos objetivos que están planteados en la Unión Europea para el año 2030. Es decir, que se quiere que se reduzca un 40% las emisiones de CO2 con respecto al año 1990, que se consiga que el 32% de la energía final utilizada a nivel de la Unión Europea sea de origen renovable y que se consiga un ahorro del 32% sobre el consumo desde el 2030 con los objetivos que se trazaron en 2007, ¿no? Es decir, que un objetivo muy importante, incluso puede subir algo más según las últimas noticias, y ahora vamos a ver, bueno, la idea es que la Unión Europea en el año 2050 sea neutra en emisiones, y por tanto veis que la Unión Europea está poniendo unos objetivos muy importantes. Estos objetivos
a nivel español se traducen en un marco estratégico de un anteproyecto de ley de cambio climático y transición energética, un plan nacional integrado de energía y clima, lo que se llama el PNIE, y una estrategia de transición justa, ¿no? Este anteproyecto de ley tiene una serie de medidas, bueno, de neutralidad climática, de lo que serían que no haya beneficios fiscales a productos energéticos de origen fósiles, fomento de combustibles alternativos en el sector del transporte, bueno, pues una serie de medidas, por ejemplo, planes de movilidad en municipios de más de 50.000 habitantes, que en España hay 148, zonas de bajas emisiones, es decir, las almendras centrales de cada ciudad, el casco histórico que no entre en coches, como sabéis que ha pasado en Madrid, etcétera, 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 ¿no? Y en ese sentido es un anteproyecto de ley que está ya bastante avanzado, que va a significar una serie de medidas muy importantes, muchas de ellas relacionadas con las energías renovables, ¿vale? Y en este sentido, también está la estrategia de transición justa para aquellas zonas españolas en las que de alguna forma se cierren centrales de carbón, en las cuales habrá unos acuerdos muy importantes entre el Ministerio y esas regiones y esas zonas en las cuales se habrá unas inversiones importantes en energías renovables, ¿eh? Por ejemplo, en Andalucía, cuando el cierre de las centrales de Puente Nuevo en Almería y de Carboneras y de Puente Nuevo en Córdoba y Carboneras en Almería, pues va a significar inversiones en energías renovables cofinanciadas con el Ministerio. Y también el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, si estos son los objetivos que hemos visto antes para la Unión, que plantea la Unión Europea, estos son los objetivos que quiere conseguir España, ¿eh? Es decir, que fijaros aquí hay una cosa importante y es que aunque la Unión Europea plantea a nivel global, estos son objetivos de la Unión Europea, no son objetivos de cada país, ¿no? Sino que aunque un país pueda cumplir más, si otro cumple menos, el caso es que los objetivos planteados son a nivel comunitario, ¿vale? Es decir, a nivel global. Pero fijaros que España, el plan Nacional Integrado de Energía y Clima, es decir, el documento que tiene que hacer España para cumplir, para decirle a la Unión Europea cómo va a contribuir a estos objetivos, solamente nos quedamos en el 23%, ¿no? Es decir, que aunque tengamos una parte muy importante de renovables y una parte muy importante de ahorro, fijaros que la Unión Europea marca un 32% de renovables y España quiere llegar a un 43% de renovables, ¿eh? De manera que las inversiones renovables, como veremos ahora, van a ser muy importantes, ¿eh? Fijaros aquí, por ejemplo, que España, esto sería lo que dice el Plan Internacional Integrado de Energía y Clima, desde el año 20 al año 30 vamos a crecer 22.000 megavatios, eso es el objetivo, en energía eólica, 30.000 megavatios en energía fotovoltaica, 5.000 megavatios en termoeléctrica y casi 800 megavatios en biomasa, ¿no? Es decir, que las energías renovables van a tener 68.000 megavatios nuevos, de los cuales muchos van a ser eólicos y fotovoltaicos, y en ese sentido, bueno, pues aquí resulta que vamos a llegar a un 74% de generación renovable, ¿no? Pero lo importante en este caso es que veáis, por tanto, fijaros aquí cómo España tiene que hacer tiene que sacar unos 5.000 megavatios año de energía renovable, es decir, tiene que generar, tiene que instalar casi 5.000 megavatios para cumplir estos objetivos al año 2030, ¿vale? Es decir, que si tenemos llegar en renovables a 68.000 megavatios, estamos hablando de más de 5.000 megavatios al año en estas tecnologías, ¿vale? Por tanto, las inversiones que se van a tener que hacer van a ser brutales en energías renovables, ¿eh? Y por tanto es lo que yo me atrevo a decir, que va a haber un trabajo muy importante de muchísimos puestos de trabajo en energías renovables en esta década, ¿eh? Fijaros que las inversiones que se están planteando, estamos hablando de 195.000 millones de euros, de los cuales en renovables serán 81.000 millones, un 42% que junto con las redes, que estaremos hablando de casi un 50% de inversiones, ¿eh? Del orden de casi 100.000 millones de euros en energías renovables, ¿no? El sector eléctrico, fijaros, 94.000 millones en energías renovables, ¿no? Por tanto, aquí va a haber una gran cantidad de puestos de trabajo que yo creo que en este sentido va a venir muy bien que podáis trabajar y conocer bien las energías renovables, como hacemos cuando damos los cursos de especialización en EOI, para que podáis meteros en estos puestos de trabajo que tanta importancia va a tener en los próximos años, ¿no? Bueno, ya
voy a ir más rápido, más que nada centrándome un poquito en la eólica y la fotovoltaica, que son las dos tecnologías estrellas, que son las que se ven fundamentalmente en el programa ejecutivo que tiene EOI. Pues estamos hablando de que la eólica tiene una potencia instalada ya en el entorno de los 650.000 megavatios, como hemos visto antes, y en el año 2000, lo que sí se va a ver de forma muy importante es que la energía eólica offshore, es decir, la marina, va a crecer de forma muy importante. En el año 2022 se calcula que el 20% de la potencia eólica ya será marina, frente a un 2% que hay en el 19. Esto es un 4%, esto es porcentaje, Esto está aquí, este es el 95,52, 96,2, y bueno, estos son porcentajes que están aquí. Este offshore es esto, es decir, ahora mismo esto está un poco bailado. El 4,48 sería el offshore del 19, pero fijaros que se quiere llegar a 20%. Bueno, está creciendo mucho lo que sería la salida de tierra de los parques eólicos marinos, tanto en profundidad como en distancia a la costa. Es decir, ya los parques eólicos no se ven desde tierra, están creciendo, están yéndose para el fondo del mar y para lo que sería grandes profundidades, y veis ahí cómo las estructuras flotantes son las que más se van a utilizar. ¿Por qué? Porque ya os digo que se está yendo el parque a mayor profundidad, ¿no? Aquí hay una gran tecnología, aquí hay muchos puestos de trabajo que se van a sacar. Fijaros, un barco que lo que hace es poner molinos. Esto tiene unas patitas móviles que se van anclando en el suelo según la profundidad, se meten más o menos en el suelo, ¿vale? Y bueno, pues fijaros la tecnología que aquí hay y todo lo que hay de trabajo en estos casos, ¿no? Bueno, el puerto de Cádiz, los astilleros de Puerto Real han hecho instalaciones para el parque Wikinger que ha inaugurado Iberdrola hace poco. Fijaros, esto serían las estructuras en las que va la subestación marina. Estamos hablando de unos pesos del orden de casi 5.000 toneladas, unas inversiones brutales, del orden de 160 millones de euros, y creación de puestos de trabajo de una forma importante, 700 puestos de trabajo para todos estos para este parque, ¿no? Hay, bueno, pues una nueva generación también de personas, de técnicos que tendrán que hacer el mantenimiento de los aerogeneradores. Esto es como Iberdrola hace los exámenes y prepara a su gente para bueno, pues para mantener estos parques eólicos, ingenieros o técnicos físicamente bien dotados, y en ese sentido que sean capaces de subirse a 200 metros de altura, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, las máquinas siguen creciendo, ya hay máquinas de 12 megavatios que generan, bueno, pues casi 5.500 horas al año. Esto es un prototipo de máquina que ya se está vendiendo, de 12 megavatios instalado, unas palas de... esto tiene 260 metros de alto y unas palas de 220 metros de diámetro, ¿vale? Es decir, rotor de una forma importante. Incluso hay prototipos ya de 14 megavatios y en este sentido esto no para, estos desarrollos no paran, y por tanto se ha ido avanzando de una forma espectacular, tanto en la reducción de los costes como en el factor de capacidad, es decir, las horas que está funcionando, como otras tecnologías. De manera que, en este sentido, esto es un no parar, y por tanto siempre van a hacer falta técnicos cualificados que entiendan de energía eólica, que entiendan de fotovoltaica, que entiendan de los demás, de restos de tecnologías renovables, porque va a haber muchas inversiones, va a haber muchos desarrollos. En España, como os digo, más de 5 megavatios al año van a tener que sacarse para que se puedan cumplir los objetivos. A nivel mundial, esto va a ser también brutal y espectacular, y veis, por ejemplo, aquí cómo Andalucía tiene incluso un potencial eólico marino en las costas de Cádiz y de Almería y de Huelva de casi 7.000 megavatios que deben de empezar a salir en breve. A nivel eólico, a nivel fotovoltaico, hemos comentado antes que ya la fotovoltaica está creciendo en el entorno de algo más de 100 megavatios al año, perdón, de 100.000 megavatios al año, 100 gigavatios. Por tanto, bueno, aquí tenéis ya parques de 2.000 megavatios, una barbaridad. Esos son dos nucleares,
en potencia, no en energía, porque esto estamos hablando de unos funcionamientos en el entorno de las 1800 horas, pero fijaros, ya China y la India cada año se retan para ver quién saca el parque de mayor potencia. Estamos hablando ya de 2 megavatios, una barbaridad. Bueno, en España también ha crecido en el último año de una forma espectacular, un 84% se ha puesto en el último año, hubo un crecimiento, ha habido un parón y ahora hay un crecimiento que va a seguir creciendo mucho más cuando salgan todos los megavatios que he comentado antes que van a salir. Bueno, tenemos ahí la energía fotovoltaica se paga medioambientalmente en poco tiempo, en menos de un año ya se ha cubierto el CO2 que ha costado generar el panel, etcétera, etcétera, y en este sentido fijaros que con pequeños cuadraditos, el rojo para toda España y el verde para Andalucía, se podría cubrir con fotovoltaica el consumo de toda España, ¿no? El recurso solar es brutal en el mundo y en España también, de manera que con un circulito, con un cuadradito de 22 kilómetros de lado, que se representa esto, pues podemos cubrir el consumo de Andalucía, y con unos de 56 kilómetros de lado generaríamos, esto es un decir, ¿no? Es una forma de verlo, pero para que veáis cómo el potencial solar español es brutal. Bueno, aquí tenéis también cómo ha bajado el coste de la fotovoltaica, ya están a menos de 1 euro el vatio pico y sigue bajando, como el factor de capacidad, es decir, el rendimiento de la instalación fotovoltaica va creciendo y cómo el coste de la electricidad va bajando. Y esto seguirá bajando, esto seguirá subiendo y esto seguirá bajando. De manera que el trabajo, hay mucha potencia que desarrollar y mucha tecnología que desarrollar. Ya mismo empezarán a ser las baterías, de manera en el año 2025, un poquito más quizás, un poquito antes. Siempre yo tengo visto que todas las estadísticas de las grandes compañías se reducen después, todos los presagios se hacen antes, que se consiguen antes. Va a haber 5 millones de vehículos eléctricos en España a finales del año 2030, según los planes españoles, y todos van a ser, bueno, pues mucho desarrollo eléctrico, mucho desarrollo renovable para apoyar esos vehículos, etcétera, 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 ¿no? Bueno, aquí tenéis, en breve ya, pues habrá almacenamiento de energía eléctrica para que cuando no haya renovables se haya acumulado en estas baterías para darlo por la noche. Habrá también hidrógeno generado con renovables y incluso, como veis, la fotovoltaica saldrá al agua, igual que ya ha salido la eólica. Bueno, pues en lagos ya hay parques muy importantes a nivel mundial, ¿no? Bueno, y ya termino. Me ha gustado mucho esto que he encontrado, esto que tiene que ver en cierta medida con el desarrollo tecnológico de las renovables, aunque esto es el sector informático, ¿no? Fijaros, en el año 56, hace ya bastantes años, pero no tantísimo, ¿vale?, que pesaba una tonelada un disco de 5 megavatios, de 5 megabytes, es decir, lo que es hoy día una fotografía, pesaba esa máquina, pesaba una tonelada, se alquilaba por 3.000 euros al mes, cuando hoy en día un disquito que pesa 13 gramos y que ya cuesta en propiedad 7 euros, y es por tanto 32 gigas con respecto a 5 megabytes y 5 megas, pues estamos hablando de 6.400 veces esto. Fijaros cómo la tecnología en años, hombre, vosotros muchos seréis más jóvenes, yo nací más tarde, pero no mucho más, pero más tarde, pero bueno, en cualquier caso, no hace tantísimo tiempo. Y esto le va a pasar y le está pasando a las renovables, ¿vale? Es decir, las renovables están creciendo de una forma espectacular, va a haber mucho desarrollo tecnológico, va a hacer mucha falta puestos de trabajo y va a haber mucha potencia puesta en el mercado, ¿vale? Tanto a nivel mundial como a nivel español. Yo, de verdad, os puedo asegurar que apostar por las renovables es apostar por caballo ganador en cuanto a lo que sería un desarrollo profesional. Un desarrollo profesional que se está consiguiendo, yo creo que de forma importante, confirmar mucho y completar mucho en los proyectos y en los másteres y en los proyectos que tiene, en los cursos que tiene EOI, como después os comentarán, ¿no? Por tanto, en ese sentido, bueno, pues tenemos que seguir viviendo en este famoso planeta azul. Esta es la primera fotografía que se hizo
con la luna al fondo de la Tierra, y tenemos que conseguir que esta Tierra pues siga caminando de una forma segura y sin que se destruya con el cambio climático como todos deseamos. Y eso lo vamos a conseguir con las energías renovables. Por tanto, animaros a que os dediquéis a esto, que profundicéis y que os especialicéis en conocimiento de las renovables, porque de verdad creo que es un caballo ganador del que nunca os arrepentiríais. Bueno, pues yo ya he terminado, más o menos en media hora, un poquito más, muy poco más, y bueno, era lo que os quería comentar. Gracias.